Señor, gracias Padre que podemos estudiar tu palabra. Llénanos con tu Espíritu Santo. Gracias que eres fiel. Te pido por las personas que están enfermos, que tócanos, sánanos, Señor. Darnos sed para tu palabra, Señor, y crecer en ti. Gracias por todo. En el nombre de Jesús oremos. Amén. Ok, Gálatas capítulo 1. Los miércoles, como siempre, estamos... ¿cómo se dice? Viajando. Estamos estudiando a través de toda la Biblia. Y entonces, eso es muy importante. Muchas personas, ellos solamente han leído pues, un salmito, un poquito de Mateo, algo. Es muy importante que leemos toda la Biblia. Dios escribió a través de los apóstoles, es muy importante que hacemos. Bueno, para saber de este libro de Gálatas, eso no es una iglesia solo, es un grupo de iglesias en la área de Galacia, se llama. Y eso es el lugar donde está Turquía hoy en día. Entonces en tu mente puedes pensar en eso, eso es donde estamos estudiando. Y Pablo escribió este libro, esa carta, para que ellos lean. Y lo que pasó es que Pablo empezó las iglesias en Galacia, pero algunos malos falsos hermanos vinieron a la iglesia, ellos entraron en la iglesia, ellos estaban enseñando que ya tienes que cambiar judío, necesitas guardar la ley, necesitas guardar el día de sábado, no puedes comer ya tus carnitas, ya no puedes tener tacos de puerco, no puedes comer tocino y tienes que guardar las fiestas de los judíos. Y ellos estaban confundiendo el evangelio. Entonces, en este libro, Pablo va a hablar mucho de eso para que entendamos que somos salvados por fe, no por obras. Por fe, no por obras. Y no sé si ustedes saben, pero la Reformación empezó con Martín Lutero y él empezó leyendo ese libro y él era, no es por obras, es por fe. Entonces, este libro es muy, muy importante. Entramos en el trono de Dios por medio de su gracia. Es algo que no merecemos. Y entonces, eso es lo que estaba pasando. Y en este capítulo vamos a aprender que los creyentes eran engañados muy fácilmente. ¿Cuántos de ustedes les gustan ser engañados? Yo no. ¿Te gusta eso? ¿Te gusta cuando alguien va a mentir o algo? No, yo no. Entonces, lee la Biblia para que tú puedas discernir qué es la verdad o no. Tú puedes decir a alguien, ¿eso es la verdad o no? Si alguien toca en su puerta y decir, hola hermano, somos de testigos de Jehová y tenemos la verdad, tú puedes saber qué es la verdad, que ellos no tienen la verdad. Entonces, en esa iglesia, las iglesias en Galacia, entró algunos creyentes que son falsos enseñando estas cosas. Y Pablo en este capítulo va a enseñar que no es cierto, somos salvados por fe, no por obras. También vamos a aprender, es muy importante que buscamos de agradar a Dios, no a los hombres. Eso es muy importante que entendamos eso. Bueno, empezamos en versículo 1, en Gálatas 1. Vamos a estudiar todo este capítulo. Dice, eso es muy interesante, son las palabras de Pablo escribiendo las iglesias. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Entonces, él está muy sorprendido. ¿Qué ustedes están haciendo? ¿Por qué estás buscando otro evangelio? ¿Por qué estás escuchando cosas que no es la verdad? Y Pablo dijo al principio que soy un apóstol que no es de hombres, pero es de ¿quién? De Dios. Quiero decir que cada uno de ustedes tiene un llamado en su vida. Cada uno de ustedes. Y tenemos que cumplirlo. Vamos a estar enfrente de Jesucristo un día. Y yo quiero que Él va a decirme, bien hecho. Yo no quiero que escuchar, ¿dónde estabas tú? Entonces, tenemos un llamado, cada uno de nosotros. Es muy importante. Y Pablo fue llamado en el camino de Damasco. ¿Recuerdas que él estaba viajando a la ciudad de Damasco? Y de repente Jesús apareció en el camino y Pablo dijo, ¡ay, quién es! ¿Y qué pasó? Él arrepintió. Él dijo, ¿qué tengo que hacer? Y él escogió él como apóstol. Y él va a escogerte a ti para algo también. Entonces, en este camino es cuando él aceptó al Señor.
Y me gusta aquí que dice que es el Padre y Jesús y el Espíritu Santo. Dice aquí, pero Jesucristo y Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Está hablando de todos. Somos llamados por todos, no hombres. Somos llamados por el Espíritu Santo, Dios y el Padre y el Hijo. Es muy importante que entendamos eso. ¿Me acuerdas? El Espíritu Santo, ¿quién decide cuáles dones del Espíritu Santo que vas a tener? ¿Quién decide? El Espíritu Santo. También el Espíritu Santo decidió de mandar Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero. Qué interesante, ¿no? Y vamos a hablar de evangelios que son falsos. Los testigos de Jehová enseñan que el Espíritu Santo es una fuerza. Él no es una fuerza, Él es una persona. Porque Él puede decidir, tú puedes causar tristeza en el Espíritu Santo. Entonces Dios es ¿quién? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pero un solo Dios. Pero el Espíritu Santo no es una fuerza, Él decidió lo que Pablo va a hacer. Gálatas 1:1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Dios escogió a Pablo para ser un apóstol. Seguimos en versículo 2. Todos los hermanos que están conmigo y a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros y de Dios el Padre, de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por siglos de los siglos. Amén. Entonces, en esa parte, Él dice que Dios nos da gracia. ¿Qué es gracia? Es algo que no merecemos. Por ejemplo, la salvación, no merecemos. ¿Qué es paz? Eso es falta de conflicto, falta de guerras. En mi corazón también. Él quiere que tenga paz en mi corazón. Y Dios está dando paz a nosotros. Y Él quiere que no estamos preocupados constantemente. Él quiere tener nuestros problemas. ¿Qué dice en Filipenses 4:6? Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren más paz en su corazón? Que no estoy preocupado constantemente. Bueno, tenemos que orar. ¿Qué dice aquí? Que damos nuestros problemas a Dios en oración y con acciones de gracias. Eso es fe. Señor, estoy dándote mis problemas. Me gusta hacer eso. A veces tengo una lista de muchos, ¿no? A veces tengo muchos problemas. Me gusta orar y darlo a Dios uno por uno y estoy poniéndolos en las manos de Dios. Señor, ayúdame ya, gracias que ya está en tus manos. Pero necesitamos estar buscando a Dios. Necesitamos arrepentir. Muchas personas piensan, puedo hacer todo lo que quiero y Dios va a ayudarme con todo. No, tenemos que buscarle. Pero Él quiere ayudarnos. Y gracia es que Dios quiere bendecirnos. Hablamos mucho el domingo que a veces sentimos que Dios no quiere ayudarme. Tengo problemas y soy nadie, Él no quiere ayudarme. No es cierto. Él está en cada parte del universo. Él te ama lo mismo que cada persona. Eso es muy importante. A veces sentimos solos. A veces sentimos que nadie me quiere. A veces sentimos, Dios no me ama. Él no es como nosotros. Él está en cada parte. Él puede ser su mejor amigo si tú quieres. Él quiere bendecirte personalmente. Eso es algo que es hermoso. Mateo 7:7 que dice, pedid se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo, no dice algunos, todo, aquel que pide recibe, que es su voluntad, y el que busca halla, al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Dije el domingo, tengo una hija. Si mi hija va a decirte, hey papi, quiero un pan, por favor. Ella no puede hablar todavía. No voy a darle aquí está una piedra, hija. Aquí está uno. Puedes morderlo. A veces pensamos que Dios es así, ¿no? Él no quiere bendecirme. Solamente pruebas problemas. Él no quiere. ¿No es cierto?
O si le pido un pescado, le dará un serpiente. Oh, papi, quiero un pescado. Aquí está una víbora. A veces pensamos que Dios es así, ¿no? No, Él quiere bendecirnos. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Eso es muy importante. Dios nos ama. Pero a veces tenemos muchas pruebas y perdimos la fe. Pruebas son normales. No me gusta, pero tenemos que entender, es normal para tener pruebas. Y quiero decirte, muchas veces Dios usa las pruebas para ayudarnos a buscarle, ¿no? Yo era muy terco, yo también. Yo estaba tomando, yo estaba fornicando, yo estaba haciendo mucha maldad. Y finalmente yo tenía muchas pruebas en mi vida, en mi testimonio. Perdí mi trabajo, perdí mi novia, perdí mi troque, explotó. Perdí mi apartamento y finalmente yo era, ok, voy a la iglesia. Pero Dios hizo un milagro en mi vida. Yo estaba manejando antes que todo eso pasó y mi radio empezó de no servir y la electricidad cambió y quedó en una estación que es cristiana. Qué chistoso, ¿no? Era un milagro. Y cada vez que cambié, la electricidad cambió otra vez y cambió otra mi estación. Entonces Dios hizo un milagro y yo era, ok, bueno, voy a escuchar. Dios hizo todo y decidí, voy a tener un apartamento que era solamente una cuadra de Capilla Calvario en otro lado. Yo no decidí nada de eso. Él me puso muy cerca. Un día yo estaba manejando a un lado de Capilla Calvario. Él me habló en mi corazón. No era que, pero era en mi corazón. Y él dijo, esa es la iglesia. Y miré el anuncio. Era el anuncio de Capilla Calvario. Entonces Dios es real. Tenemos que arrepentir y Dios va a ayudarnos y bendecirnos. Y cambia mi vida, poco a poco Él cambió. Pero Él, si pedimos y buscamos, Él va a bendecirnos. También dice aquí que Él quiere sacarnos de la maldad. Muchas personas están en drogas, están en malas cosas, pornografía, lo que sea, de este mundo que está muy feo. Dios puede darnos la victoria, pero tenemos que querer. Muchas personas dicen, ay, no puedo. Es porque no quieres, sinceramente. Cuando tú quieres sinceramente y tú dices, estoy cansado de este pecado, estoy cansado de enojarme, estoy cansado de pornografía, estoy cansado de drogas, estoy cansado, ya odio, ya viene el poder. Pero muchos dicen, ay, no puedo. Es porque no quieres todavía. Y por ejemplo, escuché a un hermano recientemente, ay, tengo problemas con pornografía. O dije, bueno, quita la computadora si no puedes controlarte. O pon un programa que no permiten. Entonces, muchos no realmente quieren arrepentir. Cuando tú quieres, vas a tener la victoria y Cristo va a ayudarte. Es como es. Pero muchos dicen, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo ahora? No, ¿dónde está Dios? ¿Por qué hay tanta maldad? En este tiempo Dios está permitiendo al diablo hacer mucha maldad para que tú puedas escoger lo bueno o tú puedes escoger lo malo, ¿no? Y muchos dan la culpa a Dios. No es la culpa de Dios. La culpa del diablo y el pecado. Efesios 2:2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es? El diablo. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, el diablo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, este tiempo es muy malo, pero tú puedes escoger lo bueno o lo malo. Por ejemplo, en el jardín, ¿qué pasó? Dios puso mucho fruto, era muy bonito. Él dijo a Adán y Eva, solamente no comes de este árbol. ¿Y qué pasó? Ok, voy a comer de este árbol. Ellos pecaron. Tú puedes escoger lo bueno o lo malo. Y muchas personas dicen, ay Señor, ¿por qué pusiste tienda de licores muy cerca de mí? Y muchos dan la culpa de Dios. Ay Señor, ¿por qué pusiste tantos malos amigos cerca de mí? Y tú puedes escoger y decidir si vas a hacer lo bueno o lo malo. Y no da la culpa a Dios. Él quiere dar gracia y paz a nosotros. Y Él está escribiendo la iglesia en las iglesias en Galacia. Seguimos.
En versículo 6, Gálatas 1:6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Esa es la clave del capítulo. Él está muy sorprendido que ellos podían ser engañados tan fácilmente. Y a mí lo que va a pasar con muchas personas después de la muerte que no van al cielo, que van al infierno, Dios va a decirles, oh bueno, ¿leíste tu Biblia? No, yo estaba mirando las novelas. Yo estaba mirando Los Simpsons. ¿Leíste tu Biblia? No. Entonces, vas a ser engañado si no estás leyendo la Biblia. Algunas personas dicen, ay, no puedo entender. Bueno, sigues, poco a poco vas a entender más y más y más. Y lo que pasó es, algunos hermanos falsos de Jerusalén, ellos fueron a esa iglesia para entrar, y lo que pasó es que ellos estaban enseñando cosas que no eran la verdad. Ellos estaban enseñando que, otra vez, que no puedes comer puerco, que tienes que guardar la ley de los judíos, que no puedes comer tu tocino con tu omelette y todo eso. Ellos estaban cambiando el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Cómo entrar en el cielo. Entonces, hay muchos diferentes evangelios. Muchos. Yo personalmente me gusta estudiar mucho. Me encanta. No sé por qué, pero es como soy. Y cuando acepté a Jesucristo, yo era, ay, ¿por qué hay tantas religiones falsas? ¿Y qué ellos creen? ¿Y qué está pasando? Estudié mucho y escribí un libro chiquito también de sectas. Y por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos creen que Jesús es ¿quién? ¿Alguien sabe? Miguel el ángel. Ellos no creen en el infierno. Ellos también creen que solamente 144 personas pueden ir al cielo. Ya acabó, ya no puedes. Es lo que ellos enseñan. Ellos enseñan que los 144, perdón, ya dije eso. Ellos enseñan solamente ellos pueden tomar la Santa Cena. Entonces, es muy raro lo que ellos creen. Pero ellos tocan en su puerta. Ellos dicen, hola hermano, ¿cómo estás? ¿Puedo ayudarte en algo? Ellos no te dicen nada, lo que ellos creen. Los mormones, ellos creen que Jesucristo es ¿quién? No, Jesucristo es hermano de Satanás. Joseph Smith es el fundador. Ellos creen que Jesucristo es hermano de Satanás. Ellos creen también que un hombre puede ser un Dios de su propio planeta. Entonces, Raúl, tú puedes tener su propio planeta con todas sus esposas. Ellas van a estar embarazadas por eternidad. Qué bonitas mujeres, ¿no? Es lo que ellos creen. Entonces, esos son otros evangelios. Si no te gusta ser engañado, lee la Biblia, estudia. Los musulmanes, ellos enseñan que Cristo no murió en la cruz. Ellos enseñan que ¿quién murió en la cruz? Judas. Ellos creen eso. Ellos no creen que Jesús es Dios. Entonces, cuando yo estaba estudiando diferentes religiones, yo estoy mirando cómo el diablo engaña a la gente. Ellos cambian quién es Jesús. Ellos cambian el evangelio, cómo vas a entrar en el cielo. Los católicos, ellos enseñan que tú puedes orar con María y los santos. Pero ellos no son dioses. Yo sé que personas pueden enojar conmigo, pero tengo que decir la verdad. Ella era buena persona, pero ella no es Dios. Ella no tiene poder. Ella no puede contestar millones de peticiones. Piénsalo. Con su propia mente, ella no es Dios. Es buena mujer, pero no es Dios. Entonces, ellos enseñan que puedes confesar sus pecados a un hombre en un cuartito chiquito. Nunca, ni un ejemplo en la Biblia de eso. Puedes confesar sus pecados directamente con Dios. ¿Te gusta ser engañado? No. Lea la Biblia. Tenemos que leer la Biblia. Tú tienes la responsabilidad. La Iglesia Católica enseña que tienes que guardar los sacramentos y buenas obras y con todo eso puedes entrar en el cielo. No. La Biblia enseña que no es por obras, pero es por fe en Jesucristo. Pero mi abuelita dijo, mi mamá me dijo, mi papá me dijo, tú puedes nacer en China y estás buscando Buda y no significa que es correcto. Tienes que usar su propia mente. La Biblia enseña eso. Tú tienes la responsabilidad. Hechos 17:11, que dice,
Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, que escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ustedes están haciendo eso. Y no solamente en sectas, en iglesias también. Algunas iglesias cristianas tienen mala doctrina. Algunas iglesias están tumbando a la gente y dicen que el Espíritu Santo. No, es alguien empujándote. O tú estás cayendo en emociones. No, no es de Dios. Y Pablo está diciendo, ¿por qué ustedes están creyendo esos hermanos falsos? ¿Por qué ustedes están creyendo ellos? Que dicen que ya no puedes comer puerco y eso. Pero puedo decirte que en la ley, en el Antiguo Testamento, Dios dijo, no puedes comer estas cosas. Y es sabio de no comer mucho puerco, ¿no? Vas a lastimar su estómago, vas a tener ataques del corazón. Dios sabe lo que Él hace, pero no es pecado hoy en día. Seguimos en versículo 8. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio. Estamos hablando de otros evangelios. Los mormones, los testigos de Jehová, los católicos, los musulmanes. Os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema o vas al infierno. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, Dios está diciendo a través de Pablo, hay otros evangelios. Y después de la muerte, quiero decirte, tú no puedes decir, yo no sabía. Puedes leer tu Biblia, puedes buscar a Dios. No podemos tener excusas. Entonces, Él está diciendo, si es un ángel que va a anunciarlo, no debes creerlo. ¿Qué es la historia de los mormones que es muy interesante? El fundador es Joseph Smith, se llama, José Smith. Y lo que él dijo es un ángel apareció a él y dio algunas tablas del libro de Mormón. Es otro evangelio, es un ángel. Y personas muchas veces están buscando cosas como milagros también para creer. Debemos creer la Biblia primeramente. Yo recuerdo, tenía tristeza en mi corazón porque muchos creían que era María en una pared en seguros en medio de Ensenada. Muchos fueron en medio de Ensenada en los seguros, ellos pusieron velas y todo. Por muchas semanas, orando y todo. Y finalmente después era una mancha y la luz allá. Entonces, no debemos creer en milagros primeramente, pero en la palabra de Dios. Porque en los últimos días la Biblia enseña que el diablo, ¿qué? Va a hacer más y más milagros. Tenemos que creer en lo que dice la Biblia primeramente, no el hombre, no el hombre. Dios escribió la Biblia a través de hombres, pero Él escribió la Biblia, es la palabra de Dios. Y Pablo era muy fuerte, él no era muy débil. Algunas personas son demasiado débiles. Oh, bueno, como tú quieres. Oh, si tú te gusta eso, está bien para ti. Pon una espalda. Busca la verdad. Y tengo miedo que personas van a pensar. Ellos van a pensar que soy raro. No quiero ofender a mi mamá o mi abuelita. Bueno, si estás buscando una mentira, ¿quieres seguir por eso? No, tenemos que buscar lo que es la verdad. Y Pablo era muy fuerte en Dios. Él dijo, no es cierto, el evangelio es de fe, no es por obras, no es por la ley. Gálatas 1:10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Wow. Si tú estás buscando para que tus amigos te amen, o tu mamá, tu papá, personas no van a molestar si tú estás buscando a Dios. No puedes servir a Dios. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, él estaba buscando a Dios. ¿Cuántos quieren ser fuertes, hombres y mujeres para Dios? Yo sí. Yo quiero hacer grandes cosas para Dios. Yo quiero que Él trabaje a través de mí muchísimo para cosas que son importantes. Y Dios puede a través de ti con el poder del Espíritu Santo. Pero tenemos que decidir lo que vamos a hacer.
Y tú dices, no, pero quiero mi cervecita. Ay, ay, ay. Usa su mente. ¿Qué es más importante, eternidad o tu cervecita? ¿Qué es más importante? Piénsalo. O drogas, o fornicación, o eso. Piénsalo. ¿Qué es más importante? ¡Qué tontería! Y Pablo no tenía miedo de los hombres. Él estaba haciendo lo que Dios dijo, no el hombre. Él podía ser muy popular. Él podía caer en pecado. Él podía decir, ok, tenemos que guardar la ley de los judíos. Él podía decir, ya no más carnitas, ya no más tocino, tienes que guardar el sábado, tienes que hacer todo eso. Él podía ser muy, muy popular. Pero no, él era firme en Cristo. Él dijo, no es cierto, somos salvados por fe, no por obras. Y gracias a Dios que él era así. Entonces, eso es muy importante. Y quiero decir también la manera para que es más fácil, haz Cristo su mejor amigo. Haz Cristo su mejor amigo. Muchas personas caen en pecado porque ellos tienen miedo de lo que mis amigos van a pensar. Si su mejor amigo es Cristo, ya tienes libertad en su corazón. ¿Dónde tú estás? Y Cristo quiere ser su amigo. Posible muchos te traicionaron. Posible no tienes fieles amigos. Posible ellos no son buenos amigos. Posible no están buscando a Dios, pero Cristo sí quiere. Juan 15:15 dice, ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado, ¿qué? Amigos. Wow, Dios quiere ser mi amigo. Porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado de conocer. Y entonces Él quiere ser su amigo y yo quiero servirlo porque lo amo. Entonces Pablo va a defender, él va a decir, yo era judío, yo era el mejor de los judíos, yo guardé la ley, todo. Él va a explicar eso ahora. Dice en Gálatas 1:13, porque yo habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Muchos no piensan que él era un fariseo de los fariseos. Él era bien grande. Él estaba en el Sanhedrin, los gobernadores de Israel. Él era muy, muy alto. Él guardó la ley constantemente, exactamente como él podía. Él era el mejor. Él estaba tratando de matar a los cristianos antes de convertir. Algunas personas dicen, ay, Dios no puede perdonarme. Pablo hizo mucha maldad antes de convertir. Él puede perdonarte. Pero, escúchame muy bien, él aprendió que yo no puedo ser suficiente bien para entrar en el cielo. Yo no puedo. ¿Cuántos de nosotros sabemos que no somos suficientemente buenos? No podemos. Y vamos a mirar que Pablo, aunque él trató su mejor, él aprendió que él no podía. Filipenses 3:4 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, él trató de guardar la ley. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo, y ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Wow, él dijo, todo lo que hice era como basura. Todas mis fuerzas, todos mis hechos buenos, todo era como basura. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley. Eso es cuando tú estás tratando de entrar con sus propias obras, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces Pablo aprendió, yo no puedo, no soy suficiente bueno. Él estaba tratando, él no podía. Él no era suficiente bueno. Entonces él intentó y trató.
Romanos 7:7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia sin la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia. El más que él trató de no hacerlo, él hizo más. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero viendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Entonces Pablo aprendió, yo no puedo guardar la ley, no soy suficiente bueno. Y Pedro dijo lo mismo. No soy suficiente bueno para entrar en el cielo. No podemos guardar la ley de los judíos y entrar. Hechos 15:10 dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nosotros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. ¿Qué significa todo eso? Él está diciendo que nadie puede entrar en sus propias buenas obras. Nadie. Piensa en el más santo persona que tú conoces. Posible su abuelito. Posible su amigo. ¿Quién sabe? No es suficiente bueno. Nadie. Tienes que ser perfecto. ¿Cuántos de ustedes son perfectos? Nadie. Piénsalo. Y es el corazón. Muchas personas dicen, no he matado a nadie. Como la Biblia dice que si tienes odio en su corazón, si mataste a alguien. ¿Cuántas veces has mentido en toda su vida? ¿Cuántas veces miraste a una mujer para codiciarla? Y Jesús dice que eso es adulterio. ¿Cuántas veces no diste honor a sus papás y su mamá? Su papá, su mamá. ¿Cuántas veces? ¿Todavía crees que es suficiente bueno? No creo. Entonces, quiero explicar ahora que tiene que ser salvado por fe. Gracias a Dios que Él nos dio una manera. Gracias a Dios que Él nos dio. Tiene que ser por la fe. Piénsalo. No podemos. Entonces, qué ridículo cuando personas están tratando de entrar en sus propias obras. En la Iglesia Católica, ellos enseñan que si tú vas a hacer buenas obras, vas a confesar, vas a hacer más buenas obras, vas a ser un sacerdote y esperas antes que la muerte que puedes ir un sacerdote para orar por ti y esperas que hiciste suficientes buenas obras para que puedas entrar en purgatorio. No es así. Solamente es por medio de la fe. Gracias a Dios que Él nos dio una manera de tener la salvación. Somos justificados por fe, no por obras. Pero yo quiero obedecer a Cristo porque lo amo. Seguimos. Dice en versículo 15, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Ok, ¿qué significa eso? Lo que pasó es que Pablo fue llamado en el camino a Damasco y él no fue inmediatamente a Jerusalén. Él fue al desierto y Dios le enseñó las cosas en el desierto. Y dice aquí que Dios preparó a él para las obras que él tenía para él antes, desde su nacimiento. Qué interesante es eso, ¿no? Dios, posible, no sé si todos, no creo que todos que están aquí son salvados. Espero que algunos sí, algunos no. Pero lo interesante es que Dios está preparándonos antes que somos cristianos. Por ejemplo, en mi vida, yo fui a la universidad en el otro lado. Yo estudié computadoras y estudié cómo escribir y eso. Y computadoras también. Todo eso me ayuda hoy en día en el ministerio. Ustedes tienen dones. Y si buscas a Dios, Dios va a usarte en su reino un día también. Posible puedes cantar, posible puedes predicar o lo que sea. Dios está preparándote para que tú puedas servirle. Y quiero decirte que Dios prepara las personas para el ministerio. A veces personas son desanimados.
ay, no puedo hacer nada para Dios, no puedo. Poco a poco Dios está preparándonos. Empieza con lo poco, poco. Puedes empezar orando, empezar dando folletos, empezando limpiando la iglesia, empezando cuidando a los niños, lo que sea. Y Dios va a usarte más y más y más. Y por ejemplo, en la vida de Moisés. En la vida de Moisés, ¿qué pasó con él? Él estaba en Egipto, él miró a alguien en Egipto que estaba actuando mal con un judío, lo mató. ¿Y qué pasó? Él huyó. ¿Y cuánto tiempo Moisés estaba en el desierto aprendiendo de Dios? 40 años. Y muchas personas dicen, pero quiero todo ahora. Quiero mi grande estadio de personas ahora. Muchas veces Dios está preparándote. Muchas veces Dios está preparándote para el ministerio. Poco. Entonces no debemos perder paciencia y sigue buscando a Dios. En su tiempo, Él va a usarte más y más y más. Pero muchas personas son muy impacientes. Y yo quiero todo ahora. Estoy mismo en trabajo. Porque no tengo buen trabajo, estoy enojado. Bueno, ¿estás estudiando? ¿Sabes de hacer algo? Tienes que estudiar. Tienes que ir a alguien para enseñarte cómo hacer construcción. O ser un buen chef o lo que sea. Toma tiempo a veces. Entonces, Dios estaba preparando a Pablo en el desierto. Dice aquí en Gálatas 1:17, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví a nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo o Santiago, el hermano del Señor. Entonces, para explicar lo que pasó, Pablo aceptó a Jesucristo en Damasco. Él no fue inmediatamente a Jerusalén, él fue al desierto, solo con Jesucristo. Qué interesante, ¿no? Él estaba solo con Jesucristo en el desierto y Dios estaba enseñándole el evangelio verdadero y todo. Él no fue inmediatamente a Jerusalén. Solamente después de 3 años, él fue a Jerusalén solamente para visitar a Pedro y Jacobo, Santiago. Entonces es muy importante que buscamos lo que Dios quiere, no el hombre primeramente, lo que Él quiere que tú haces. Muchas personas escuchan a la gente y no buscan lo que Dios quiere primeramente. Gálatas 1:20 dice, en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Entonces lo que estamos mirando aquí es que Pablo, él fue al desierto por 3 años, Dios le enseñó el evangelio y todo, él no regresó inmediatamente con los hermanos, él solamente visitó a Pedro y a Pedro y a Jacobo en Jerusalén, y después él no fue a Damasco otra vez, él fue ¿a dónde? Él fue a su lugar donde él creció en Tarso, y él empezó a trabajar. Y muchas veces pensamos, ¿por qué Pablo no era inmediatamente en el ministerio, inmediatamente haciendo todo, inmediatamente en el ministerio en Antioquía? La iglesia en Antioquía estaba creciendo mucho. Dios estaba preparando su vida. Y tenemos que ser pacientes. Muchas personas dicen, quiero predicar, ¿qué quiero predicar? Quiero enseñar. ¿Has estudiado la Biblia? No. ¿Has leído la Biblia? No. ¿Has servido poquito en la iglesia? No. Dios prepara a las personas y poco a poco da más responsabilidad. Y Él hizo lo mismo con Pablo. Y no debemos ser desanimados. Dios nos guía y nos va a dar más autoridad en su tiempo, más responsabilidad en su tiempo. Y lo que pasó es que él estaba en Tarso por 2 años. Entonces 3 años en el desierto y después 2 años en Tarso trabajando. El apóstol Pablo trabajando. Muchos pastores quejan, no quiero trabajar. A veces es necesario que trabajamos.
Y quiero decirte que el ministerio es trabajo también. Muchas personas dicen, el pastor no trabaja. Si es un pastor bueno, sí trabaja. Ocupa mucho tiempo, por ejemplo, para hacer este estudio. Es horas y horas y horas para hacerlo. Entonces, tenemos que entender eso. Y personas están llamándote con problemas o lo que sea. Es trabajo también. Pero Pablo también trabajó en el mundo. Pero quiero decirte que muchas personas piensan, ay, Dios me olvidó. Él no me mira. No es cierto. Sigue buscando a Dios. Él es fiel. ¿Dónde estaba David cuando Saúl estaba reinando el rey de Israel? Él estaba, Saúl, muy grande y todo el grande rey. ¿Y dónde estaba David todo el tiempo? Cuidando las ovejas de Dios. Dios no olvidó a David. ¿Y qué pasó con Pablo? Él estaba en Arabia, en el desierto, 3 años. Y después Tarso, 2 años. Dios no le olvidó. Él va a mandar Bernabé para llevarlo a Antioquía, la iglesia, para edificar y ayudar a los hermanos en la iglesia allá. Pero lo que pasa muchas veces, personas son desanimados. Ay, no puedo hacer nada. No, empieza con lo poco. Lee la Biblia cada día, ora cada día, dar folletos, enseña a niños, jóvenes. Sirve a Dios como Dios te guía. Pero lo que me gusta en este capítulo es Pablo era fuerte en Cristo. Él no era débil. Hay muchas personas no tienen espalda. Hay personas que van a pensar que soy raro. Ay, qué ridículo, sinceramente. ¿Qué es más importante? El cielo es más importante que todo. Él era fuerte. Él dijo, no, el evangelio es por fe. No es para ser un judío, ya no más. Antiguo Testamento sí, Nuevo no. Nuevo Pacto no. Es por fe, no es por obras, somos salvados. Y quiero decir que si alguien aquí todavía no ha dado su vida a Jesucristo, sinceramente, puedes hacerlo hoy. Puedes dar su vida a Jesucristo. Es por fe, no es por obras. Y dile a Dios, voy a arrepentirme, ayúdame. Y Dios puede darte la salvación hoy en día. Oremos. Señor, gracias Padre que tú eres fiel con nosotros. Gracias por el ejemplo de Pablo, que él tenía una espalda y él tenía la fuerza en Cristo para servirte. Y si alguien aquí quiere dar su vida a Jesucristo, puedes orar conmigo. Señor, perdóname por mis pecados. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias por la salvación, que es un don de Dios, Señor. Dame tu poder para que pueda representarte bien. Ayúdame a arrepentirme, Señor. Dame el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Guíame en tus caminos, Padre. Y gracias por el ejemplo de Pablo. Ayúdame a ser un buen, fuerte cristiano como Pablo, Señor, cristiana, Señor. Ayúdanos, Señor. Gracias para que tú eres fiel. En el nombre de Jesús oremos. Amén.